Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en el tiempo de la cortina de humo y hoy un poquito más larga la entrevista porque más que una entrevista es, bueno, pues un poquito de memoria histórica, aunque memoria e histórica chocan desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua, pero bueno, vamos a hacerle caso a esa izquierda que carece del más mínimo referente cultural y por supuesto del más mínimo referente de valores. Y vamos a hacer pues repaso general y a la vez le he dicho a nuestro invitado, bueno, a nuestro invitado, que es un habitual, le he dicho a nuestro habitual contertulio que se traiga la bola de cristal. Y creo que sí, que además la ha estado limpiando, pulimentando, esa cosa, incluso le ha hecho un exorcismo a ver si había suerte y así la bola de cristal le ayudaba a darnos un poquito de visión de futuro. Y bueno, yo ya llevo más de un minuto hablando, por lo tanto creo que es conveniente que empiece a hablar ya, no, no sé si llamarle entrevistado, colaborador o alguien a quien vamos a someter al tercer grado. Enrique Miguel Sánchez Motos, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, aquí estoy presente, dispuesto para atender cualquiera de esas tres líneas que me has indicado. Entrevistado, sometido a tercer grado, etcétera, etcétera. No me importa, cualquiera de ellas, aquí me tienes. Cualquiera de Vamos a ellas ver. es válida. Uy, ¿te has ido? Vaya, Bueno, Enrique, hemos tenido un año que ha tenido de todo. Yo estoy maravillado porque una persona como yo que se dedica mucho al tema histórico, de repente se ha dado cuenta de que la historia cada vez va más deprisa. Es decir, antes de un evento importante a otro evento importante podían pasar meses, años, incluso lustros o decenios o hasta centurias. Y ahora de un evento importante al otro se solapan. Está empezando uno y cuando habla, mira, ya el siguiente ya ha empezado y a veces se producen dos eventos tremendos al mismo tiempo. Y aquí en España, luego hablaremos del mundo, pero aquí en España hemos vivido un 2024 de coña. O sea, vamos a ver, ¿eres capaz de decirme, de separarme dos o tres cosas importantes y el resto, aunque son importantes, obviarlas? bueno, vamos a ver, yo es que creo que en España solo hay una cosa importante, importante políticamente hablando, y es que tenemos un presidente que miente constantemente y que está dispuesto a cualquier concesión con la finalidad de mantenerse en el poder. Esto se ha transformado ya no en una tesis, sino en una afirmación, una cosa probada científicamente, porque lo ha reiterado una y otra vez. Y ese es el problema fundamental que tiene España. Claro, las cesiones van en la línea de incrementar estos problemas. Cesiones que van desde la inmigración, y Canarias que se apañe como sea, y los demás que se apañen, que van desde aumentar constantemente la deuda pública, y el próximo presidente que venga ya se apañará, que va de indultar cualquier cosa no indultable que pueda haber con tal de seguir teniendo el voto. En fin, es eso lo que tenemos. Entonces, este es el problema gordo de España. Tiene lamentablemente el mismo apellido que yo, Sánchez. Menos mal que el segundo no coincidimos. Yo soy Sánchez Motos, ¿no? Él es Sánchez Castejón. Entonces, bueno, pues yo con esto quiero decir que ese para mí es el problema clave de España. Lo demás son consecuencias de esta persona. Por otra parte, si miramos la bola de cristal del 2025, mi bola de cristal no me da ninguna esperanza de que este hombre, por el tema que está viendo, de las corruptelas, de las revelaciones de Aldama, de todos estos tinglaos tan raros que están, digamos, siendo estudiados para llegar al final a la decisión judicial que proceda, yo te digo que ni aunque la decisión judicial fuese en contra de sus intereses, por ejemplo, que se condenase a Begoña, por ejemplo,
que se condenen otras actuaciones de Ábalos, por ejemplo. Aunque eso pase, este presidente no va a dimitir. Él está aforado y no va a dimitir. Con lo cual, no hay más que hablar. Y por supuesto, una cosa es que en su caso el Congreso conceda el suplicatorio para el caso de Ábalos. Obligatorio, yo te diría que es posible, cabe en lo posible, que el Congreso conceda un suplicatorio para el tema de Ábalos. Pero lo que nunca va a conceder el Congreso actual de los Diputados es un suplicatorio para que digamos, se investigue, se implique al presidente Sánchez. No lo van a conceder. Con lo cual, ahí no tenemos salida. No hay más. Y ya te digo que, según mi modesta opinión, pase lo que pase con Begoña, pase con lo que pase con Ábalos, pase lo que pase con Coldo y con cual y otro, pase lo que pase con su propio hermano, este presidente no va a dimitir. Hasta que no haya nuevas elecciones y lo echemos, no va a haber forma, lamentablemente, de que se vaya del poder. Bueno, me parece muy bien lo que tú estás diciendo, pero yo entiendo que el culpable no es él, porque vamos a ver, a mí me hace gracia cuando sale el presidente de Castilla-La Mancha, muy crítico él con su jefe de partido, de su partido, pero si realmente hubiese un mínimo de valores, o sea, honor, transparencia, fe, ganas de hacer un trabajo loable por parte de los diputados, vamos, tendrían que tener un mínimo de honorabilidad, los diputados del Partido Socialista, y ser los que decidir en un momento, oiga, mire usted, esto se ha acabado. Porque el problema no es Sánchez, el problema son todos los pelotas que tiene dentro del Partido Socialista. Y bueno, y que no tiene oposición, porque realmente yo cuando estudio el tema me doy cuenta que el problema no es Sánchez, el problema son los afiliados del Partido Socialista que están apoyando a Sánchez, los etarras, bilduetarras, terroristas y demás gentecilla que les viene muy bien esta situación. Y los que están enfrente, que tendrían que ponerse en su sitio y decir, vamos a acabar con esto de una manera o de otra, yo no veo a Feijó, o sea, no le veo de como Guzmán el Bueno tirando un puñal desde lo alto de la muralla para que No, maten a su hijo. Le veo más blandito que todas las cosas. Es decir, el problema, por supuesto que es Sánchez, pero el problema de que Sánchez esté ahí no es de Sánchez, es de toda la gentuza que se sienta, de los otros 349 que se sientan en el Congreso de los Diputados y que no tienen el más mínimo honor, como para decir esto se ha acabado. O no, o estoy equivocado. yo creo que no se puede generalizar de esa forma. Sí que comparto contigo que Feijóo, en la línea de Casado y de Rajoy, es un presidente del Partido Popular blandito que no está dando ninguna esperanza de que pueda inducir a un cambio correcto. Pretende que las cosas le vengan dadas y que un día le llame el cartero y diga, señor presidente, ahora es usted presidente, aquí lo tiene. No, eso es lo que está esperando él. Entonces, de él hay que esperar poco. Pero es que aunque intentase hacer algo, no se puede conseguir, porque Sánchez tiene los apoyos de Junts, tiene los apoyos de los bildotarras, tiene los apoyos del PNV, de los que necesita, de los 176 que necesita, de los que necesita para completar los 176, y ya está. Y como todos esos saben que no va a haber mejor alternativa que la de Sánchez, pues le apoyan a muerte. No entran en nada, no se cuestionan si es verdad, si es mentira, si miente, si la verdad, si el honor, no se lo cuestionan. Entonces, esto no tiene solución de momento hasta que no se llegue a las elecciones. ¿Qué cabe hacer? Lo que sí que cabe hacer es ir concienciando a la población, que a fin de cuentas llegarán las elecciones y será su voto el que conte. Ya no serán solamente los 350 diputados, ya serán
los 20 millones de españoles aproximadamente que votan en las elecciones. Bueno, pues entonces ya será cuando las cosas cambien. Eso es lo que pueden hacer los políticos de oposición a Sánchez hoy en día. Formar a la población diciéndole claramente lo grave que está siendo la actitud de Pedro Sánchez en economía, en inmigración, en ruptura de España, en posibles problemas territoriales tremendos que pueden plantearse, en conflictos posibles con Marruecos. En todo esto está siendo terrible. Explicárselo eso a la población y decirle, mire, sus hijos no van a tener empleo, porque el empleo, seguimos siendo el país con mayor desempleo de Europa y en cuanto a jóvenes más aún. Subsistimos gracias al gasto público, pero el gasto público es un endeudamiento constante. ¿Quién va a pagar ese endeudamiento en el futuro? El próximo que venga. Con lo cual va a haber épocas de penuria para salir adelante. Y esto es lo que hay que explicarle a la población. Pero otra cosa, sinceramente, querido José Antonio, no veo que sea factible en este año 2025. Dices una cosa que siento decirte que no estoy de acuerdo. Explicarle a la población. La población es feliz. La población está en lo de otra de gambas. Es decir, se toma una cervecita y pide otra de gambas. Y ya está. La población, yo creo que conoce perfectamente el problema. Lo que pasa es que la Vamos a población ver, José está Antonio, muy vamos a ver. cómoda. José Antonio, es cierto que la izquierda, y sobre todo la izquierda más reciente que tenemos, es mentirosa y busca fórmulas para salir adelante. Zapatero lo hizo en sus dos Ujú. mandatos, pero a pesar de eso perdió dándole una mayoría absoluta a Rajoy de 186 diputados. ¿Quién le dio esa mayoría a Rajoy? Los votantes. Por tanto, el pueblo al final, si tú le explicas las cosas y las va viendo llegar poco a poco, estas cosas van diciendo, ojo, no me interesa volver a apoyar a los que apoyan a Sánchez y ni al propio Sánchez, por supuesto. Y entonces, solo con que varíe un poquito la situación, tendríamos, solo aunque varíe un poquito, que lo ideal sería que varíe bastante más, ya tienes la posibilidad de ganarle a él, si, con tener 176. ¿Cuántos tenemos en estos momentos entre Vox y PP? Pues prácticamente 170 y algo, si no recuerdo. Son 33 de Vox y 127 me parece, del PP. Con 170. Entonces nos falta muy poquito. O sea que, bueno, es una cuestión de avanzar ahí. De modo que eso es lo que yo creo que se puede hacer. Enrique, estoy de acuerdo en que hay que decirle a la población lo que está sucediendo y lo que puede suceder. El problema está en quién se lo dice. Porque Tú se lo estás diciendo ahora con tu programa. Bueno, sean pequeñas cosas o grandes cosas, en la medida en que los oyentes de donde se proyecta este programa lo escuchen y les guste lo que estamos diciendo, vean que hay sentido común, lo escucharán más y invitarán a otros a escucharlos. Y eso, al final, es poco a poco. Evidentemente no es lo mismo que si fuésemos la sexta, es evidente, pero va creando ambiente, va creando, digamos, un contexto favorable a un cambio, es más, exigente de que esto cambie. Y entonces ya no serán solamente los pequeños espectáculos de si está esquiando o no Sánchez y le gritan o tal, sino serán realmente un número superior de votos que permitirá expulsar democráticamente a Sánchez de las instituciones. Eso es lo único que veo posible. No veo otra alternativa. Bueno, lleva razón. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que oye este programa o que lo ve luego en YouTube, realmente ya están convencidos, si no, no nos verían. Pero lo que sí es cierto es que has nombrado, por ejemplo, la Sexta, más conocida por la secta o por esa emisora donde trabaja, por llamarlo de alguna manera, el chico este que está un poco cebón y su señora Ana, que son los de Neutral, ¿eh? O sea, se dedican a decir que es verdad y que es mentira. Y recientemente, pues Neutral ha estado hablando, de hecho, ha sacado unas estadísticas, las han puesto ahí en pantalla en su página web y las han publicado también en X y en otros sitios. Y bueno, ellos mismos reconocen
el desastre en el que se encuentra, en el que ahora mismo se encuentra este país. Y sin embargo, pues tampoco les preocupa. O sea, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque Neutral, La Sexta y cualquier otra de Telecuatreros, Telecirco, todas estas emisoras de televisión que son las únicas emisoras de televisión que hay, porque bueno, televisión española ya no la ve nadie. No, no la ve ni el tipo que tiene que controlar que se vea bien. Yo creo que ni ese la ve. Han recibido antes de que acabe el año otros 35 millones de euros sobre los 110 que ya habían recibido anteriormente. Pero volvemos a lo mismo, José Antonio. Ante esta situación, que es la que es, hay que estar dispuestos a hacer algo. Y ese hacer algo es, pues lo que tú estás haciendo. Entrevistas a personas que pueden aportar datos concretos sobre economía, sobre política, sobre ideología, explicar las cosas para que se vaya creando ese contexto de opinión. Eso es fundamental. Y que esta postura que tienes tú la asuman, como la asumen también otras instituciones, no vamos a negarlo, pero que la asuman también los grandes partidos de la oposición y que dediquen su esfuerzo a divulgar estas cosas, a plantear los temas. A mí, por ejemplo, se me han planteado el tema de la Dana de Valencia. Un amigo mío que es ingeniero de caminos y que fue diputado autonómico en una comunidad autónoma cercana a donde han ocurrido el problema de la Dana, y me decía cosas, y yo le decía, vamos a ver, ¿por qué no haces lo siguiente? Con toda esta información que tú me das, se hace un pequeño librito clarito de quién dijo, quién no dijo, quién debía haber dicho, etcétera, etcétera. Un libro de 4, 5, 6 páginas por escrito, y entonces te lo financia el partido tuyo o el otro, el que sea, te lo financian y lo tienes en papel y lo entregas. Y además lo tienes en PDF y lo haces circular por las redes. Y con eso tienes el tema bloqueado cada vez que se plantea el tema de la Dana, porque dice, mire, me refiero a la página primera de aquí, lea usted lo que dice. Y entonces ya está, y acabas con ese tema. Entonces, esa es la forma inteligente, a mi modo de ver, que tiene que tener la oposición de enseñar a la gente. Porque a la gente hay que enseñarla. A mí mismo hay que enseñarme, hay muchas cosas que desconozco, entonces me viene muy bien que me enseñen. Y en cosas fundamentales para España, como es, digamos, el tema que tenemos en estos momentos, con una unidad española que está, que se rompe, con una deuda que está, que es una deuda galopante, con un déficit público galopante, con un desempleo tremendo, con una inmigración que llegan 40.000 personas a Fuerteventura y qué hacen allí con ellas. Es decir, todo este tipo de cosas que están ahí, con una normativa autonómica, como me decía ayer un comerciante, un empresario, decía, es que la normativa en Palencia es distinta que la de aquí. Efectivamente. Y por otra parte, la normativa que debía ser distinta no lo es. Por ejemplo, el salario mínimo. Es evidente que el salario mínimo en Palencia puede ser menor que el de Madrid. Pero si te obligan por salario mínimo a pagarle lo mismo en Valencia que en Madrid, pues entonces ¿qué pasa? Que no terminas poniendo las cosas allí por el problema que tiene de centralizarte, es más cómodo y demás, y al final eso va en contra del empleo. Es decir, ahí hay cosas, por ejemplo, que si esa competencia, la de establecer el salario mínimo, estuviese dividida por comunidades autónomas, podría ser de gran ayuda también para que los empresarios digan, oiga, mire usted, si yo no es que quiera pagarle menos, pero es que aquí una persona con 250 euros tiene un pisito perfecto y en Madrid con 500 euros tiene para una habitación. Entonces, claro, lógicamente el salario mínimo allí va a ser más rentable y yo me puedo llevar empresas allí o abrir las nuevas secciones allí. Pero para eso me tienen que dar esa facilidad. Bueno, como ese tipo de competencias que son importantes, no están distribuidas entre las comunidades autónomas, sino que dependen del gran montaje sindical que tenemos en España, en el cual tenemos unos sindicatos más representativos. ¿De quién? Se ha dado veces el caso en la administración pública en que aparecían como sindicatos más representativos la UGT y Comisiones Obreras. Pero qué va, si allí no había ningún empleado, por decirlo en términos muy expresivos, no había ningún empleado de UGT ni de Comisiones Obreras. Pero claro, es que se le da el rango de más representativos porque teóricamente en otros sitios tienen más votaciones. Pero ¿y esas votaciones por qué no se publican? Porque no se saben los números de votantes que votan a cada digamos, sindicato en cada sitio. Todo esto es lo que la oposición, a mi modo de ver, tiene que presionar y hacer.
Y esto, hay cosas más complejas y cosas más sencillas, pero en la medida que las vaya entendiendo el ciudadano, y el ciudadano no es tonto porque lo vive él mismo, él vive también en Palencia, algunos de ellos. Evidentemente es una provincia pequeña y no hay tantos como en otros sitios, pero vive y lo entiende. Entonces, estas cosas se entienden y hacen que la gente diga, oiga, a la hora de votar yo quiero algo que me permita vivir, de entrada vivir, poder alimentar a mis hijos, poder vivir de una forma natural, tener solidaridad con mis vecinos, todo este tipo de cosas. Esto es lo que quiero. ¿Usted me lo da o me lo da Pedro Sánchez? Pues si se lo da Pedro Sánchez, le seguiré votando a él. Entonces, demuéstreme usted que no me lo da Pedro Sánchez, dígame usted lo que haría. Y es ahí donde hay que trabajar, a mi modo de ver, por parte de los partidos políticos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? En un tema, y es que hay que informar a la gente. El problema es que la gente no quiere ser informada o no se molesta por esa información. Mira, concretamente estás hablando de los sindicatos. Eh, yo tengo experiencia sindical porque, bueno, pues al principio de ser trabajador por cuenta ajena, tú sabes que antiguamente existía eso de ser trabajador por cuenta ajena, que eran los que podían ir a unas elecciones sindicales, y en mi caso yo fui delegado sindical, bueno, o sea, representante sindical como no afiliado, precisamente al Instituto Nacional de la Salud, algo que ha desaparecido porque se ha transferido a las comunidades autónomas y en cada una se llama de una manera. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo viví unas elecciones sindicales, estamos hablando de principio de los años 80, y yo nunca había pensado que la democracia y las elecciones sindicales eran lo que yo viví. O sea, amenazas por parte, o sea, amenazas claras. Además, te puedo decir con nombres y apellidos. Concretamente, el líder de la UGT era un cuñado mío en ese hospital donde yo estaba trabajando, y él y un amigo suyo, pues siempre salían elegidos, la OGT siempre salía elegida, porque las listas de, por ejemplo, comisiones obreras, estamos hablando de otro sindicato, el año en que yo entré como representante sindical de no afiliados, pues se retiró, simple y llanamente porque la gente que iba en las listas pues le dio miedo y se retiraron las listas. Esto que estoy diciendo es fácilmente demostrable, porque estamos hablando de unas elecciones sindicales con unas listas que hay que presentar y que salen publicadas oficialmente, y también los resultados. Y yo salí dentro de los que se presentaban como no afiliados, que básicamente además tenemos muy claro que fuimos votados, a los no afiliados les votaron básicamente los cuadros mejores, los cuadros culturalmente mejores de la institución, es decir, médicos, enfermeras y enfermeros, administrativos, etcétera, mientras que el personal más bajo dentro de la institución, por ejemplo, el personal de mantenimiento, los celadores y tal, esos los que votaron a UGT porque no hubo ninguna otra lista. La de no afiliados hubo que retirarla porque hubo varias personas que ante la presión existente decidieron que no iban a ir en la lista, y no había posibilidad de mantener una lista sin que tuviese un mínimo de gente para votar, y eso es lo que hay, eso es la democracia a nivel de los sindicatos. Y claro, así nos encontramos situaciones como las que nos encontramos con los sindicatos. Y cuando hay un sindicato fuerte como es CESIF, que es un sindicato que podríamos calificar de equivalente al no afiliado, en el sentido de que es un sindicato que no es un sindicato de clase como el comunista o el socialista, pues se encuentra en lucha sin par para mantener el tema de Muface, ISFAS, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el comunismo, que es en definitiva quien mueve toda esta historia, no está muy por la labor de la democracia, creo. Y por eso te quería yo comentar hasta qué punto el mundo sindical es importante de por sí, pero sin embargo no representa a nadie. Pues evidentemente es que la normativa española, por cierto, este amigo empresario con el cual Mm. estaba hablando me ha dado un dato que me ha sorprendido. Me dice, oye Enrique, en Alemania no hay salario mínimo. Digo, no me digas.
Sí, sí, Yo es no tenía, cierto, es cierto. yo no tenía esa información. Digo, pues bueno, aquí vuelvo a abundar antes de meterme en tu pregunta en lo mismo. Es fundamental que los partidos de la oposición aporten ideas, datos concretos que permitan que que Ujú. el ciudadano medio diga, oiga, pues que estamos aquí haciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza y encima en una situación de crisis económica que estamos a la cabeza de Europa. O sea que eso vuelvo a insistir. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Resulta que el marco legislativo de los sindicatos en España, con eso de las atribuciones específicas que les da a los sindicatos más representativos, pues está, digamos, creando un conflicto y una confusión, y en lugar de contribuir, como decíamos antes, a decir, oiga, pues mire usted, la región de tal provincia es una región que es un poco, está desfavorecida, no pongamos allí el mismo salario mínimo que en los demás sitios, pongamos uno menor, porque allí, gracias a Dios, bueno, pues los pisos son más baratos, tal, y entonces, bueno, pues la persona se adapta, pero se puede quedar allí. Si a mí me dicen que le tengo que poner el mismo salario que aquí en Madrid y demás, pues al final me dice, no monto más empresas porque yo que no puedo tirar de todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante que, digamos que ese tema sindical se plantee también políticamente. El PP no lo va a hacer. Ya se le puede añadir otro más. No lo va a hacer. ¿Lo va a hacer Vox? Pues ya veremos. El tema es que para hacerlo hay que hacerlo. Y hay que hacer propuestas concretas. Pero es Y hay que que hacer una lista de propuestas que circulen. Vos es escasamente el 10% ahora mismo es escasamente el 10% de la representación, no en número de votos, pero sí en número de diputados. Es decir, es que es muy curioso, tenemos un país donde determinados representantes del pueblo, determinados diputados, se consiguen con 20.000 votos y en otros sitios se necesitan 50.000 para tener un diputado, lo cual no es para nada normal. Y eso repercute en que partidos medianos o tirando a pequeños, como es Vox, por ejemplo, pues tengan el número de diputados que tienen, que no se corresponde con el número de votos que tienen. Pero el sistema de circunscripciones y el sistema DONT de conteo, Sí, pues tiene ese problema. estamos de acuerdo, pero Vox tuvo antes 52 diputados y ahora tiene 33, ¿Y si no me por qué ha hago. bajado? Pregunta, ¿ha bajado? Luego, luego, entonces, efectivamente, eso se lo tiene que plantear el mismo partido Vox, porque ha bajado. Es cierto que los medios de comunicación no le van a dar la mínima ayuda a Vox. Vamos a ver, si está el famoso Federico Jiménez Los Santos, que cuando lo oyes hablar, este parece de una ultraderecha radicalísima, que no sé cuánto, no sé qué tal, y cuando llegan las elecciones, al partido que pone a parir, por decirlo muy claro, es a Vox. Y además sin argumento ninguno. Qué malos son, Ninguno. qué malos son. Entonces, bueno, si esto pasa con Federico Jiménez Los Santos, ¿qué no pasará con otros? Ante esa circunstancia no hay más alternativa que la de luchar y seguir luchando y perseverar. ¿Pero cómo? Pues intentando suplir esto que, digamos, lamentablemente no tienes. No tienes el poder de acceder a los medios, actúa de otra forma, poco a poco, para conseguir acceder a ellos. Da noticias que sean impactantes y las hay. Oiga, si es que en verdad en Alemania no hay salario mínimo, pues dígalo usted. Y diga usted cómo funcionan las cosas en otros sitios. Y allí, sin embargo, en lugar de tener un 12%, un 13% de paro, que no me acuerdo ahora cuál es la cifra que tenemos aquí, bueno, pues allí tienen un 4, un 5% de paro. Entonces, algo estamos haciendo mal en España. Tendremos que cambiar. Esto se lo digo a usted, ciudadano. Si usted quiere, vóteme y vamos en esa línea. Si no, pues tendremos que aguantar años hasta que pase, pues como ha pasado en Argentina, que después de 50 años ha llegado un Milei que va a ser el que va a estar revolucionando Argentina y va a sacar a Argentina adelante. Entonces, bueno, pues esto es, pues, Es que pero la mientras tanto diferencia hay que hacer la algo. diferencia se llama subvención. Tú estás hablando de Alemania. En Alemania el Estado no le da ni un céntimo a los sindicatos. Aquí la señora está, la Yolanda Díaz, que no ha trabajado en su vida, no sabe lo que es ganar un euro, porque no sabe lo que es ganarlo, por la sencilla razón de que no ha trabajado nunca. Su único trabajo ha sido la política, o sea, que no ha trabajado nunca. Y para tener contentos a los sindicatos y que le hagan la ola, pues les ha dado 30 millones de euros. Así, toma, ala, plaf, 30 millones de euros para que os calléis y para que hagáis lo que yo os diga. Eso en Alemania no sucede. En Alemania los sindicatos no reciben
ni un céntimo del Estado y se autofinancian a través de las cuotas de sus afiliados, porque el sindicato no está para defender al Estado, perdón, al gobierno, no al Estado, al gobierno, en este caso al gobierno socialista o a la señora Yolanda, mientras que en Alemania los sindicatos están para defender a los trabajadores y a pesar de eso ahora lo tienen bastante jorobado. No hay nada más que ver lo que está pasando con las grandes empresas. Por ejemplo, la Volkswagen, el coche del pueblo, traducción literal, el coche del pueblo, creado por Adolfo Hitler y que el coche del pueblo se va de Alemania, no sé si lo sabes, que va a despedir, va a cerrar la mayoría de sus fábricas, va a despedir lógicamente a sus trabajadores y se lleva la producción a otro sitio porque este maravilloso conglomerado de funcionarios de Bruselas, a los cuales no los ha elegido ni tú, ni yo, ni nadie, sino que se han autoelegido ellos y que están haciendo una serie de cosas con la economía europea, que lo que está pasando en España no es ni más ni menos lo que está pasando en esos sitios. Y para mí, esperanza del PP, ninguna. El señor González Pons, que es un eurodiputado, dice públicamente, lo tengo grabado y lo voy a poner en el programa luego, ese corte. El Partido Popular, cuando en Europa hay que hacer alguna cosa, nos ponemos de acuerdo con los socialistas y con los verdes para hacerla. Pero vamos a ver, ¿cómo que te pones de acuerdo con los verdes y con los socialistas para hacer algo si tú eres la derecha? Jamás votan uno en contra del otro, siempre votan todos a favor. ¿Por qué? Porque esto es Hombre, un y sobre negocio. todo, José Antonio, Esto es un sobre todo, José negocio. Antonio, y sobre todo, José Antonio, es cuando hay que ver qué es lo que se vota. Cuando nos hemos enterado hace 2 o 3 años, y ahora un poco más, que hay un plan de eliminación de embalses, de presas en España, para dejar que fluya el agua naturalmente en un país seco. Bueno, pues entonces digo, oiga, ¿cómo es que esto se ha votado? ¿Cómo es que nadie ha dicho nada? Bueno, pues los partidos de la oposición tienen que decir, esto no, esto no. No, pero Y es no que hay el más PP ha remedio. votado a favor de eso. Bueno, pues entonces hay que, eso, el que no lo haya votado a favor de eso tiene que echarle la culpa al PP sobre eso y decirle, PP, ¿quieres rectificar esto o no? De la misma forma que hiciste mal con la aplicación del 155 en Cataluña, con esto has hecho mal. ¿Quieres rectificar alguna de las dos cosas, sí o no? Y hay que decírselo al PP. Hombre, ¿para qué? Para que los propios votantes del PP digan, oiga, mire, si esto es lo que está haciendo mi PP, va a partir de ahora dejar de ser mío, me voy a pasar a otro. Y es el camino. No, en democracia no hay otro camino más que ese proceso de predicación en el desierto a veces para conseguir seguidores. Bueno, Enrique, vamos a tener que hacer tú y yo un partido porque me da la ligera impresión de que no hay nada ni a la izquierda ni a la derecha. Bueno, eso de izquierda y derecha no No, existe. vamos a ver, Hace yo no mucho estoy de tiempo que no acuerdo. existe. Yo en estos momentos, ya sabes, yo no soy militante, pero creo que en esos momentos, por pura sensatez y lógica mía, Vox es el partido que más representa la auténtica oposición que necesita España a hacerle a Sánchez. Y lo ideal sería que el PP sea consciente de ello y que derogue la ley de memoria histórica andaluza, en fin, que se enfrente a los temas de inmigración con firmeza, dice, oiga, pues no, y que hay que pedir afronte. Es decir, que en cosas radicales el PP se plante y no continúe cediendo como cedió. Cedió con el tema del Tribunal Constitucional, el del Tribunal de Cuentas, y esto no puede ser. Entonces, es hora de que se plante, y yo espero que el PP se plante. Pero si no se planta, es a este otro partido al cual, en mi modo de ver, es el único en el cual puedo confiar que de una forma realista pueda cambiar las cosas. Porque podría haber otro partido a lo mejor mucho más, o sea, mucho mejor, más de acuerdo con mis propias ideas. Pero chico, oiga, hasta que se constituya ese partido y tal, votemos lo que es factible, porque hay que ser realistas. Entonces, mi opinión es que hay que votar en esa dirección a Vox. Lo siento, porque ¿qué vamos a hacerle? Mis amigos de Murcia, de donde yo soy de Murcia, pues muchos son del PP, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo veo que por ese camino no vamos bien. Pero sí hay esa alternativa. Es decir, no es que no haya nada, por lo menos hay esa alternativa. Que también esa alternativa hay que apretarle, pues también, a todas hay que apretarle.
qué países somos Sí, ciudadanos lleva libres. razón. De todas maneras, vamos a dejar de hablar de esa política y vamos a hablar de otra política. Vamos allá. Em, yo vengo pulsando a la gente, vengo pulsando en ambientes serios y sobre todo en ambientes de trabajadores el tema de la inmigración. Este año, concretamente y solo por Canarias, van a entrar unos 50.000 inmigrantes. Nos mienten descaradamente cuando nos dicen que salen en unas pateras desde Gambia y desde Senegal y bueno, pues si salen en pateras o cayucos o como los quieras llamar desde Gambia o Senegal, por ejemplo, pues tienen que recorrer la friolera según las propias indicaciones que hacen en los mapas, en las televisiones, en Telecirco y demás, tienen que recorrer por mar abierto, unos 6.000 kilómetros. Y no estoy diciendo ninguna tontería, porque no van en línea recta. En línea recta atravesando tierra, además desde Gambia a Canarias hay 1.600 kilómetros. Pero como se tienen que abrir para, según ellos, evitar ser descubiertos y ya no ser descubiertos hasta que llegan a Canarias, pues tienen que irse muy hacia mar adentro. Al irse muy hacia mar adentro se encuentra con dos problemas. Yo como patrón de yate, pues te puedo decir que he navegado esas aguas, no en un yate, he navegado esas aguas en un barco de la Armada Española y hay dos problemas fundamentales. Uno es el viento, hay una cosa que se llama lisios y hay otra cosa que se llama contralisios. Y luego hay unas corrientes marítimas. Y tanto las corrientes marítimas como los contralisios, si tú te abres mucho a mar abierto, volver hacia Canarias no es que sea difícil, es que es imposible. Sí, Y sí, yo creo que ese mensaje que tú das, cada vez más gente lo entendemos. lo Es entendemos. decir, mire usted, es mucho más, y además ha habido escritos muy sencillos. Digo, usted quiere controlar de verdad la inmigración y evitar que se mueran en el Océano Atlántico. Pues oiga, vigile usted con aviones, lleve las guardias de salvamento marítimo y los barcos y tal a cerca de la costa o de donde salen los cayucos, los coge allí, Es que los los amarra cayucos no con unas salen de cuerdas. allí, Enrique. Enrique, están saliendo en barcos Bien, nodriza, que algo cuando nos diga, están bueno, a pues sí, 30 o 40 millas de la costa, es pues decir, unos 40 kilómetros de medio de la costa, del Hierro o de La Gomera, de esa zona, pues los lanzan. Meten a la gente en Pues los entonces, cayucos y los lanzan. Porque es que pues, además el gran problema que tienen es que con el depósito de combustible que lleva un cayuco, que es fácil de calcular, y el tipo de motor que lleva, puede hacer esos 40 kilómetros y no puede hacer más. Por eso por cuando eso, tienen la mala suerte de que se desvían hacia un sitio o hacia otro, ese cayuco acaba perdiéndose en el mar y acaba pues, produciéndose una pues de esas 5.000 muertes. más fácil aún me lo pones. Hay que detener esos barcos nodrizas en aguas internacionales, acusándoles de trata, de tráfico de seres humanos. Y ya está. Efectivamente. Y Pero además, ¿quién va a hacer tiene- eso? tiene que- La gente bueno, como, la gente como el ministro que no. tenemos que fue presidente de Canarias o el ministro del Interior, que no está nada clara su participación en comisiones raras y extrañas como las de las Sí, sí, mascarillas. Puede ser que haya comisiones raras y extrañas de ese tema. estamos de acuerdo que ellos no lo van a hacer. El gobierno actual no lo va a hacer, porque si no ya lo habría hecho. Pero como no lo va a hacer, que la oposición diga, oiga, habría que hacer esto, y repetirlo. Si eso, con vamos, una página en PDF que circule por los medios, la gente lo entiende más claramente y ya sabe. Y si usted quiere que esto se haga así, vote tal partido. Y si quiere que siga haciendo como se hace hasta ahora, pues vote a los partidos que están gobernando. Y es que ese es el camino, no queda otro camino, políticamente hablando, en una democracia. No sé si has visto lo que está haciendo público el gobierno de Milei en Argentina. Por ejemplo, el sábado pasado hicieron público una auditoría que están realizando provincia por provincia respecto a la gente que está cobrando pensiones básicamente por enfermedad e invalidez. Y resulta que se están encontrando con que hay personas que le falta un brazo,
según un expediente y está cobrando una pensión porque no puede trabajar porque le falta un brazo, y cuando han llamado a esa persona para hacerle una revisión, se han encontrado que tiene dos, y si le falta uno es que tenía tres, otra explicación no coge, etcétera, etcétera. Han descubierto que, por ejemplo, en Rosario, de 3.000, no recuerdo el número exacto, unos 3.700 aproximadamente, 700 eran verdad, entre comillas, pero podrían encajar perfectamente en la legislación, y unos 3.000 de los pensionistas por enfermedad o por lesiones, pues no tenían nada, y no solo eso, estaban trabajando en otra cosa y demás. Ellos calculan que con lo que ellos están descubriendo, con lo que llevan ya descubierto, porque ya han descubierto bastante, nos vamos a unos 5.000 millones de dólares todos los años. Y eso está pasando exactamente igual en España. Eso tampoco lo está denunciando el PP y lo sabe, como también sabe lo que está sucediendo con la duplicidad o triplicidad, en algunos casos, de funcionariado. Hay funcionarios que trabajan y hacen su trabajo, y luego hay personas contratadas en los entes autonómicos que se suponen que hacen el mismo trabajo que los funcionarios, que hacen otro trabajo, pero en realidad hacen el mismo y en realidad no hacen ninguno. Y todo este tipo de trapisondas que presuponen aproximadamente pues la cuarta parte del presupuesto nacional de España, que es el que se está llevando, el que nos está llevando a ese déficit brutal porque necesitamos pedir dinero prestado y ya veremos quién lo devuelve, el PP es consciente de que existe. Porque precisamente Galicia, que es donde está el señor Feijóo mandando, es uno de los sitios donde si tiramos de la manta nos podemos encontrar cosas maravillosas. ¿Tú qué crees? ¿Que Bueno, realmente el PP va a tomar medidas ante eso? Cuando, por ejemplo, en Castilla y León, gracias a vos, ahí tengo que darte la razón, gracias a vos empezó a tirarse de la manta, en cuanto vos salió del gobierno, se acabó tirar de la manta. bueno, pues tú la respuesta la estás dando tú mismo. Es evidente que si hasta ahora no se ha tirado de la manta por parte de partidos que gobiernan, entre otras cosas, actualmente en 6 autonomías, pues entonces será porque no tienen interés de tirar de la manta. A mí personalmente voy a decir una cosa. A mí uno de los casos que más me ha molestado por lo clarísimo e importante que ha sido el de los ERE. Y yo siempre me he preguntado cómo es posible que desde que llegó Moreno Bonilla al poder no hayan hecho informes específicos sobre todo lo que circunscribía a los ERE. Pues claro, uno puede decir, oiga, mire usted, yo, Tribunal Constitucional, voy a decir que como lo aprobó el Parlamento, pues entonces el que no, yo no soy culpable porque estaba aplicando lo que decía el Parlamento. Pero ojo, el Parlamento en ningún momento dijo que se diera algo sin fundamentación suficiente ni por un camino, digamos, ilegal. Eso no lo dijo nunca el Parlamento. Con lo cual, vamos al expediente, veamos quién firmó este expediente, veamos quién dijo, y entonces te metes contra esas personas. Pero ya te metes como administrativamente, atacando, hablando. Habrá cosas inclusive que ya habrán prescrito por el paso del tiempo, puede ser, es cierto, pero por lo menos sacas las cosas y eso es muy importante tenerlo. Levantar alfombras para el próximo gobierno que llegue a sustituir a Sánchez es, digamos, la asignatura primera que tienen que tener. Porque como no lo empiecen a hacer desde el primer día, hay mucha tendencia a no preocuparse de levantar las alfombras. Y eso es un gravísimo error, porque no se enseñas a la ciudadanía las cosas malas que estaba haciendo el gobierno anterior, y entonces, bueno, a poco que empiece que si sopla un viento que se cae en una ventana, pues todos nos olvidamos de lo malo que digo. No, eso hay que intentar ponerlo delante para que la gente tenga que terminar cantando la gallina y decir, oiga, es que yo firmé esto porque me lo dijo el director general, o yo esto no tal, pero es que tal. Entonces, cuando todo esto sale, bueno, pues sé que es muy duro, sé que es difícil, no es en absoluto fácil, pero en la medida que esto sale, eso ayuda mucho más al ciudadano a apoyar, en el caso de Argentina, a Milei, y en el caso de aquí, pues al gobierno que, digamos, que fuese capaz de tirar por esa línea. Dicen, y yo te pregunto a ti, dicen que únicamente hay dos o tres sectores dentro de la sociedad, aparte, por supuesto, de los propios partidos políticos,
pero dentro de la sociedad hay sobre todo ahora un sector que está tirando de la manta, que son los jueces. Es una cosa muy curiosa porque precisamente entre los jueces existen algunos, ahí tenemos al Tribunal Constitucional, ahí tenemos parte de los tribunales centrales a nivel autonómico y quizá a nivel nacional, y luego sobre todo esos tribunales que son como los tribunales que había en la Alemania nazi, ¿no? En los cuales hay unas personas que tienen unos derechos, las mujeres, y otras personas que tienen menos derechos, los hombres, que son el equivalente a los judíos en la Alemania nazi. Y bueno, pues a pesar de que yo cada día estoy más convencido de que cada día nos parecemos más a esos tribunales de excepción que existían en Alemania, de repente pues determinados jueces se han liado la manta a la cabeza y se han echado a la calle y están consiguiendo cosas excepcionales. Y es como poner nervioso al señor Sánchez. Ahora mismo lo único que le pone nervioso no es la acción de Feijóo, que es cero, sino la de los jueces. Aunque bueno, Bueno, como tú bien has dicho antes, el gran problema con Sánchez es que si mañana condenan a Begoña porque Begoña ha hecho no sé qué, o a su hermano, o a Ábalos, él dirá que no los conoce de nada y que no los ha visto nunca. Ya, ese señor que dice que es mi hermano, pues no sé, no recuerdo. Es que es así. Pero, hombre, ¿verdaderamente vamos a tú ver. crees que la justicia, entre comillas, no toda la justicia, sino una parte de la justicia que ya está harta de tanta tontería y sobre todo de que les insulten? Porque el problema que tienen estos chicos socialistas es que además les gusta insultar a los jueces. No sé qué sacan de beneficio insultando a quien les tiene que juzgar. ¿A ti qué te parece ese tema? Bueno, yo creo que igual que un albañil sabe cuando tiene que poner yeso o cuando tiene que poner mortero de cemento, pues entonces un juez se ve obligado por su función a aplicar la ley. No puede dejar de aplicar la ley, y menos cuando se le insta a ello. Lo que pasa es que para ello son necesarias las demandas o querellas por aquellas personas o instituciones que estén legitimadas para interponer esas demandas y querellas. Cuando se interponen, tardarán un tiempo porque realmente la justicia en España es demasiado lenta en muchos casos, pero al final pues van produciendo resultados. Pero para eso lo primero es instar al juez. El juez por sí solo, si no se le insta de que hay un delito, un presunto delito, pues no puede intervenir. Si no se le insta porque ha habido un incumplimiento de la ley civil, pues vía una demanda tampoco puede intervenir. Con lo cual, bueno, pues es muy importante que haya quienes insten, sea vía directa o ante los jueces de instrucción, comuniquen que hay esos problemas y que pidan que se investiguen. Lo que pasa es que a veces muchos partidos pueden estar metidos en el propio tema. No ahora que no gobierno yo, pero antes que gobernaba yo sí, porque los fondos de formación, yo vi que cuando tú gobernabas lo hacías así y cuando yo fui a gobernar pues los hice de la misma forma. Total, cierto que es así, pero no hay más remedio que salir adelante con la claridad y la verdad. Luego que se den los indultos que sea procedente, no hay ningún problema. Pero si no aceptamos la idea de que hay que buscar claridad en las cosas, no podemos salir. ¿Quién tiene que hacer esto? Pues los que están legitimados para interponer una demanda o una querella en cada caso. Bueno, Enrique Miguel Sánchez Motos, tenemos un problema. Y es que nos hemos quedado sin tiempo. Te ¿Está pido bien? un mensaje para nuestros televidentes, oyentes, audientes, como los queramos llamar. Un mensaje claro y rápido en el cual tu desesperanza para el año 2025. Las posibilidades que tiene España de que el gobierno de Sánchez caiga en 2025 son muy pocas. Pero sin embargo, sí que hay una labor importante de hacer por parte de los partidos políticos de informar a la población de qué cosas está haciendo mal el gobierno Sánchez de forma explícita, cosas importantes y grandes. Y eso hay que exigírselo a los partidos a los cuales hayamos votado. Cada uno sabe a qué partido ha votado, exijámoslo,
digamos, ser exigentes vosotros con el gobierno, con las corruptelas que haya y con todo aquello que no esté funcionando bien. Indicad cómo debe funcionar bien, que lo aprendamos nosotros y que lo podamos contar a nuestros amigos para que también os voten a vosotros ellos como lo hacemos nosotros. Y colorín colorado, por este año ya estaría bien si se hace esto. Muy buen final. A ver si suerte. Hombre, yo creo que tenemos que tener fe, que es lo único que nos puede salvar. Un poco de fe, un poco de esperanza, cero de caridad, porque lo que hay que tener es caridad cero y ir a por esta gente. Enrique Miguel Sánchez Motos, muchísimas gracias por tus apreciaciones y bueno, pues hasta un próximo programa, querido amigo. Muchas gracias, Juan Antonio. Hasta cuando quieras. Un abrazo grande.